cuando tuvo al primer hijo, le dio una paliza en casa de la mata y los vecinos se quejaban del maltrato que recibía y ella lo vieron aquí y aquí la siguió maltratando. Entonces el 25 de junio de 1912 ella se fue a trabajar él y al mediodía bajó a las 12 de la tarde, vino a comer aquí y empezó a gritar que alguien había asesinado a mi mujer. Su mujer había aparecido estrangulada a lazo con un hilo en el cuello. Él dijo que no, él no había sido, porque él se había ido a trabajar y había vuelto y se había encontrado asesinado. Lo que pasa es que él había asesinado él antes de irse a trabajar por la mañana. Y dijo, como excusa, que ella se había suicidado. Que ella se había ahorcado ella con el hilo. Cosa que es que era un poco complicado de romperte tú el cuello a fuerza y tal, y luego dejar las marcas. Entonces, como sospechoso fue detenido, él juraba y perjuraba que se había suicidado y le pusieron en libertad. Entonces, un periodista en Santander se dedicó a investigar el caso y fue llevando toda la investigación él y fue sacando pruebas, entrevistando a todo el mundo y tal, sacando el pasado oscuro. Se fueron a Madrid, entrevistaron a los que habían sido sus vecinos, compañeros de trabajo y empezaron a demostrar de que realmente no se había podido suicidar y que él era el culpable. Le vuelven a detener por segunda vez, acaba yendo a juicio, es juzgado y ¿cuántos le cayeron? 10 años. Antiguamente, Bueno, más. en el antiguo Código Penal, el parricidio era pena de muerte y la pena de muerte estaba en vigor. Luego os hablaré un poco de pena de muerte si queréis, pero era pena de muerte el parricidio. ¿No sé qué creéis que sí. Pena de muerte. Cadena perpetua. Le cayó cadena perpetua. ¿En qué año? 1912. El juicio fue en 1913. El Titanic. El 3 de junio de 1913 le cayó cadena perpetua, pero era en a mediados de los años 20 salió de la cárcel, conoció a otra mujer y luego con ella se casó y se fue a vivir a América y desapareció. La pena de muerte. La pena de muerte estuvo en vigor en el siglo XVIII, XIX. A principios del siglo XIX era la horca y luego al final se cambió por garrote. Para la gente que era de alta nobleza era garrote noble y para la gente que era de clase baja garrote vil. La gente dice garrote vil, pero es garrote. La ejecución es más o menos la misma, solo que cambia un poco la parafernalia de cómo llevan al reo al patíbulo. Entonces en Santander, la última ejecución en Santander fue en 1788, antes de todo esto, ya en el siglo XIX. Fueron dos personas que vinieron de Colombia, que entonces era el virreinato de Nueva Granada, vinieron a Santander y había venido un señor de Valladolid que tenía problemas físicos para curarse aquí con el clima de Santander. Y pasó la noche en lo que es ahora la puerta del Ayuntamiento de Santander, que era el convento de San Francisco. Entonces allí estos dos señores le asesinaron. Fueron capturados, les preguntaron a ver si habían sido, uno confesó el crimen y el otro no. Pero los dos fueron condenados a muerte, a la horca. Entonces 3 días antes de la ejecución vino el verdugo desde Valladolid y torturó al que había dicho que no había sido y que había cometido el crimen. Le torturaron a la rueda y ahí se les desmayó 2 veces y tuvieron que parar porque casi se les muere en la tortura. ¿A la rueda cómo era? La rueda es esta que te estiran, empiezan a estirarte todos los huesos y... Es buenísimo para la espalda. Y no ves cómo crece. Lo recomiendo Luego como crece. fisioterapeuta. Luego no te vale la ropa. Y luego, entonces, ya les condenaron a muerte. Y el día de la ejecución les pasaron por la calle Consolación, les llevaron a lo que sea ahora la Plaza Porticada, les pasaron por la calle San Francisco, que era la calle La Blanca, y les ejecutaron donde estaba el edificio de Lainz, más o menos ahí, debajo de la oficina donde yo el despacho. Ahí montaron el cadalso y a las 11 de la mañana fueron ejecutados. ¿Enfrente de la parroquia de la Anunciación? Ahí justo. Y estuvieron allí colgados hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde bajaron los cadáveres y al que había cometido el asesinato, que había dicho que sí, le cortaron la mano. La mano cortada se puso en una pica y se llevó a la Puerta del Rey, que estaba en la muralla de Santander. Y se puso ahí. Que es donde está el ayuntamiento de la calle Isabel II, al lado del ayuntamiento. Por ahí pasaba la muralla. Y ahí es donde se puso la pica con la mano del rey. Antiguamente, en las ejecuciones,
bien cabezas, manos o lo que sea, se cortaban y se ponían en los pueblos a las entradas. Cuando llegaba alguien al pueblo, pasábamos allá, veía picas con manos y cabezas de ejecuciones que había habido. De que si hubiesen descarmiento, decía, cuidado, que si estás aquí, si robas algo, te puede pasar esto. Y eso era normal en España. Bueno, Esa fue la si última ejecución que hubo en matas, ¿no? Santander. Si matas más bien, ¿no? Porque para llegar a ese extremo... Esa fue la última ejecución que hubo en Santander por crímenes. Después de la guerra civil, sí hubo ejecuciones en la prisión provincial a garrote. 23, 24 personas fueron ejecutadas a garrote. Una de ellas sale en el libro porque había sido un asesino y tal, pero la posteriormente fue ejecutada allí. Y luego en Cantabria, por crímenes, el último ejecutado fue en el año 1900. Uno que era de Soba y fue ejecutado a garrote en Ramales de la Victoria. Y el otro que fue ejecutado en el siglo XIX fue un chaval de 19 años con el que no consiguió el crimen, los datos de él, en Torrelavega, sobre 1867. Esas han sido las dos únicas ejecuciones que hubo en Cantabria en el siglo XIX. En el resto de España sí hubo bastantes más ejecuciones a garrote. Hoy me he leído la historia de muchas ejecuciones, cómo les llamaban, estaban en capilla el día anterior, lo que hacían en capilla, cómo iban al cabalso, lo que contaban. Qué bueno. Historias terribles, pero es la realidad, es historia. Claro, es historia. Vamos a seguir.